Bien, iniciemos entonces. Electrostática. Ok, te dice, actividad. Todo el mundo hemos hecho esta parte. Pero, bueno, tal vez no has hecho lo de acercarlo al chorro, pero bueno, te explico qué pasa. Dice, frota un globo con tu cabello y acércalo a un chorro de agua. Observa lo que sucede. Cuando tú acercas, ese experimento está muy genial. Si tienes la oportunidad de hacerlo, hazlo. Tú tienes, por ejemplo, tienes el chorro de agua. Nelly, un favor, perdón, ¿puedes desactivar tu micrófono porque sí se escucha mucho ruido? Si necesitas hablar, entonces ya lo activas. Gracias. Vale, tienes el chorro de agua así. Entonces, si tú a un globo, el cual electrificaste, lo acercaste a tu cabello, lo frotaste, 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 y entonces lo electrificaste y acercas este globo de esta forma, algo así. El agua de hacer esto va a pasar a hacer esto. ¿Por qué hace esa curva? ¿Por qué se dobla? Es como si se viera que se doble el agua. La molécula de agua es una molécula polar. Entonces, ¿qué quiere decir polar? La molécula de agua está formada por dos átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno. El átomo de oxígeno tiene cargas negativas, tiene, de hecho, los electrones, por ejemplo. Lo vamos a ver esto en química, pero bueno, rápidamente. Ok. Este sería el átomo de oxígeno y tiene 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrones, ¿vale? El átomo de oxígeno se junta con dos átomos de hidrógeno. El átomo de hidrógeno únicamente tiene un electrón. Entonces, su único electrón que tiene lo comparte con el oxígeno de esta forma. Por eso un átomo de oxígeno se une con dos átomos de hidrógeno. Su único electrón lo comparte aquí. Como el hidrógeno está perdiendo electrones o los está compartiendo completamente y se queda ya sin nada, esta parte del átomo de hidrógeno se hace parcialmente positiva. Mientras que el oxígeno, al tener todavía electrones y haber aceptado a los electrones del hidrógeno, se hace de este lado parcialmente negativa. Esta diferencia de carga entre que la molécula tenga un lado positivo y un lado negativo es lo que se llama una molécula polar. Se le llama polaridad. Entonces, cuando nosotros electrificamos el globo, cuando lo frotamos en el cabello, ese movimiento de frotación genera que los electrones que nosotros tenemos en el cabello se transfieran al plástico. Todas estas cargas negativas, bueno, el globo se llenó de cargas negativas, de electrones que tienen cargas negativas, porque se pasaron a él, mientras que el agua
tiene moléculas positivas y negativas. Estas moléculas positivas del agua, aquí vamos a pensar que está así. Ok, esto positivo se va a ver atraído por las cargas negativas de este globo. Entonces, todas estas, imagínate, todas las moléculas de agua dirigiéndose hacia acá, hacia donde se encuentra el globo. ¿Por qué? Por eso se está pegando. Recuerda, polos opuestos se atraen, polos diferentes se repelen. Entonces, es a lo que se refiere con que el agua cambiaría o seguiría esa dirección. Bien, entonces, vamos a ver qué es una carga eléctrica. La carga eléctrica es una propiedad fundamental de la materia que poseen algunas partículas subatómicas. Esta carga puede ser positiva o negativa. Todos los átomos están formados por protones, carga positiva, y electrones, carga negativa. Aquí en el dibujo te lo estaba mostrando. Bueno, dentro de este círculo está tanto protones como neutrones. Los protones tienen carga positiva, mientras que los neutrones no tienen carga. Y estos puntitos de acá son electrones que tienen carga negativa. Ok, te voy a poner acá, protón, carga positiva. Neutrón, no tiene carga. Y este es el electrón. Tiene una carga negativa. Bien, entonces, dentro del núcleo, este de aquí adentro se llama núcleo y tiene a los protones y a los neutrones, mientras que en los orbitales están oscilando alrededor del núcleo los electrones con carga negativa. Ok, entonces, en general los átomos son neutros, es decir, tienen la misma cantidad de carga positiva que de carga negativa. Cuando un cuerpo está cargado, los átomos que lo constituyen tienen un defecto o un exceso de electrones. ¿Qué quiere decir eso? El plástico del globo, en teoría, tendría sus propios electrones y sus propios protones. Cada átomo tendría su propia carga de protones y electrones. Y sería un material estable, un material que tiene la misma carga tanto positiva como negativa. Sin embargo, cuando nosotros generamos esa fricción, estamos haciendo una transferencia de electrones. Los electrones que están en nuestro cabello se transfieren a el material que es más afín y entonces se va hacia el plástico y el plástico se llena completamente de estos electrones. Entonces, bueno, a esto es lo que dice que tendría un defecto o un exceso de electrones. Los cuerpos cargados se repelen si tienen cargas iguales y se atraen si tienen cargas diferentes, lo que te decía. Cargas iguales se repelen, cargas diferentes se atraen. La magnitud de la fuerza de atracción o repulsión se puede determinar por esta fórmula. Esto es la fuerza de atracción o fuerza de repulsión que hay entre dos materiales y está la constante de atracción por la carga 1 de un cuerpo, por la carga 2 del segundo cuerpo, entre la distancia que hay entre ellos. Y si te das cuenta, Nelly, esta es la constante, la fuerza gravitacional. Habíamos dicho, cuando estábamos viendo las leyes de Newton, que la fuerza gravitacional era G mayúscula. Era igual a la constante gravitacional por la masa 1 por la masa 2
entre la distancia al cuadrado. Es la misma que nosotros tenemos aquí, que es la fuerza de atracción o repulsión que hay entre dos cuerpos es igual a la constante de atracción, que es K, por la carga 1 por la carga 2 entre la distancia que hay entre esos dos cuerpos al cuadrado. Es exactamente lo mismo. De hecho, una de las cosas sorprendentes de la física es que todo lo que nosotros vemos macroscópicamente, es decir, por ejemplo, el funcionamiento del espacio, de los planetas, de todo el universo, podríamos entenderlo con el funcionamiento de los átomos. El mismo comportamiento que tienen dos planetas es el mismo comportamiento que van a tener dos partículas. Entonces, bueno, esta ecuación, esta de aquí, es conocida como la ley de Coulomb. Para saber más, bueno, ahorita vemos la simulación. Entonces, ¿cuáles son los materiales conductores y cuáles son los aislantes? Un conductor eléctrico es un cuerpo que transmite la corriente eléctrica a través de él. Los materiales que mejor conducen la corriente eléctrica son los metales, aunque también conducen la corriente eléctrica materiales como grafito, agua, cuando tiene disuelta alguna sal. Ok, entonces, si se transfiere la carga eléctrica, la corriente eléctrica, entonces es un material conductor. Mientras que un material aislante es un material que no permite el paso de la corriente a través de él. Existen aislantes naturales como madera o todos los materiales rocosos y aislantes artificiales como los plásticos. No todos los materiales conducen la corriente con la misma facilidad. En términos de conductividad eléctrica, el mejor conductor conocido es la plata, seguido del cobre y el oro después o el aluminio. ¿Ok? Dependiendo del tipo de metal, va a ser el índice de conducción o su coeficiente de conducción que tenga ese material. Bueno, vamos a ver entonces estas preguntas. Dice, es una propiedad fundamental de la materia que poseen algunas partículas subatómicas que se mantienen mediante fuerzas de atracción o repulsión entre ellas. ¿Qué es, Nelly? Nelly, ¿sigues conmigo? Aquí sigo. Ok. Entonces, a ver, vamos a contestar estas preguntas. Propiedad fundamental de la materia que poseen algunas partículas subatómicas que se manifiestan mediante fuerzas de atracción o repulsión. ¿Qué es? ¿Qué sería eso? ¿Carga eléctrica? Es carga eléctrica. Es un cuerpo que transmite la corriente eléctrica a través de él. Los materiales que mejor conducen la corriente son metales, aunque también conducen la corriente materiales como grafito y agua, cuando tiene disuelta alguna sal. ¿Qué es esto? Es un cuerpo ¿Conductor? correcto. Es un material que no permite el paso de corriente a través de él. Existen aislantes naturales como la madera o todos los materiales rocosos, aislantes artificiales como plásticos. Ay. ¿Aislante? Aislante, correcto. En la misma pregunta está mencionado, ¿cierto? Existen aislantes naturales. Si no pasa la corriente, es un aislante. Es uno de los mejores conductores de electricidad. La plata. Correcto.
La magnitud de la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas se puede determinar con base en Ley de Coulomb. Coulomb. Ajá. Coulomb. Bien, perfecto. Hasta ahí quedamos con la parte de electrostática. Vamos a ver esta parte de electricidad, ¿ok? Entonces, empecemos con la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es la razón entre el flujo de carga eléctrica y el tiempo. Ya dijimos que la carga eléctrica es el paso de electrones, es la corriente que se da de electrones de un material a otro. Eso es corriente eléctrica. Entonces, la corriente eléctrica la vamos a sacar con el flujo de la carga eléctrica y el tiempo que tarda en transmitirse. Las unidades de la corriente eléctrica van a ser Coulomb sobre segundo. Entonces, bueno, ¿cómo funciona un foco? Puedes ver dentro del foco un filamento de alambre muy delgado, este de aquí. Está como enrollado y es muy delgadito. El filamento está conectado a dos puntos, es a este de acá y a este de acá. Un punto está conectado al cilindro de metal que forman los lados inferiores del foco, o sea, este de acá. Este de aquí está conectado a este filamento que llega hasta esta base negra, ¿ok? Y el otro a un poste de metal en el centro de la base del foco. Este está conectado a esta base de metal. Ok, estos dos puntos están aislados eléctricamente entre sí por medio de un material de cerámica que recubre el poste. El filamento de alambre delgado, aunque es de metal y el metal es buen conductor, restringe el flujo de carga porque su área transversal es muy pequeña. El filamento del alambre es el cuello de botella del circuito y se calienta mucho cuando obligamos a las cargas a pasar por este estrechamiento. Su alta temperatura lo hace brillar y así tenemos luz. Entonces, eso es, pasa la corriente por este filamento y este filamento de aquí, este delgado, lo que hace es resistir ese paso de la corriente. Pero cuando obligamos a que pase demasiada corriente por ese filamento, esa resistencia genera ese brillo de luz o ese destello de luz y entonces es lo que nosotros tenemos como la luz de un foco. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver la ley de Ohm. Se dice que hay una diferencia de cargas entre dos cuerpos cuando uno de ellos está cargado negativamente y el otro está cargado positivamente. Si conectamos a estos dos cuerpos a través de un medio conector, puede ser un alambre, dos puntos de ellos con una diferencia de cargas eléctricas, los electrones circulan provocando una corriente eléctrica. Si yo tengo un material con una carga positiva y un material con una carga negativa y los conecto, los electrones que están en la carga negativa van a pasar al material que tiene la carga positiva y a eso se le va a llamar corriente eléctrica. Una vez conectados los electrones en exceso de uno serán atraídos a través del conductor que permite el paso de electrones hacia el elemento que tiene un defecto de electrones hasta que las cargas eléctricas de los dos cuerpos se equilibren. Esta diferencia de cargas la podemos encontrar en una pila que tienen dos puntos con diferentes cargas, el polo positivo y el polo negativo. Si conectamos un cable conductor entre los polos, se establecerá una corriente eléctrica. Cuanto mayor sea la diferencia de carga o tensión eléctrica, con más fuerza recorrerán los electrones al conductor. Ok, un circuito eléctrico entonces consta de 5 tipos de elementos fundamentales: los generadores, los conductores, los receptores, elementos de maniobra y control y elementos de protección. Esto se necesita, bueno, para que exista un circuito tiene que haber por lo menos un generador, un medio conductor y un receptor. Los circuitos que encontramos en muchos dispositivos son muy complejos, pero todos incluyen internamente determinados tipos de conexiones básicas, ya sea en serie o en paralelo.
¿Qué es esto de serie o paralelo? Aquí están. Ok, aquí tenemos un circuito en serie. Este circuito en serie, bueno, aquí te está diciendo las cargas que hay del circuito. Esta es una carga, esta es otra carga y esta es otra carga y aquí está la alimentación del voltaje. Entonces, cuando corren sobre la misma línea, a eso se le llama un circuito en serie. En cambio, un circuito en paralelo, por ejemplo, aquí tienes la primera carga eléctrica, aquí está la segunda carga eléctrica y aquí está la tercera. Entonces, en este paso, este está en paralelo con este y este está en paralelo con este. Es muy sencillo. Si está sobre la misma línea, es en serie. Si están al lado de otro, eso es en paralelo. Ok, entonces, bueno, vamos a seguir viendo esta parte de teoría. ¿Es posible predecir cuánta corriente fluye por un circuito? Sí. La magnitud de la corriente eléctrica se relaciona con el voltaje, que es la fuente de poder, y con la resistencia de sus elementos. La relación entre estos elementos queda establecida con lo que se conoce como ley de Ohm. Y entonces aquí tenemos que la intensidad de la corriente es igual al voltaje suministrado entre la resistencia. Pon en tu fórmula, en tus formularios, ve poniendo qué significa cada uno. Este triangulito simplemente es una diferencia, es una delta, significa diferencia. Entonces, bueno, voy a borrar esto. La ley de Ohm es I, con cuidado, delta de voltaje entre la resistencia. I es la intensidad de la corriente. Delta V es la diferencial de voltaje. Y R es la resistencia. Ok, entonces la corriente eléctrica que fluye por una parte del circuito es igual a la diferencia de voltaje que pasa por esa parte dividida entre las resistencias. I es la corriente eléctrica, V es el voltaje y R la resistencia. La corriente eléctrica está dada en amperes. La delta de voltaje está dada en volts. Y la resistencia en ohms. Este es el símbolo de ohms. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Aquí, bueno, vamos a ver entonces antes de pasar a los circuitos, vamos a ver esta parte de los simuladores. Bien, te dice que el voltaje por I por R es, bueno, la intensidad de la corriente eléctrica por R. Entonces, aquí tienes el voltaje 1.5, 1.5, 1.5,
Eso serían 4.5 volts, ¿ok? Entonces, si nosotros aumentamos, por ejemplo, a 5 volts, la corriente, bueno, observa cómo baja la corriente eléctrica, aumenta la corriente eléctrica. Si bajamos la resistencia, igual la corriente eléctrica aumenta. Entonces, tú puedes ver que la corriente, bueno, el voltaje va a ser directamente proporcional a la intensidad y a la resistencia. Bajamos el voltaje, por ejemplo, y la corriente eléctrica disminuye. Si aumentamos la resistencia, igual la corriente eléctrica va disminuyendo. Estas dos son inversamente proporcionales y estas son directamente proporcionales. Aumentamos el voltaje y aumenta la corriente eléctrica, ¿cierto? Bajamos la resistencia y aumenta la intensidad de la corriente. ¿Sí queda claro? Nelly. Sí, mentora. Ok, vamos a ver los simuladores que teníamos pendientes antes de pasar a esta parte de circuitos eléctricos, y esto de circuitos eléctricos lo dejamos para la siguiente clase, y vemos electricidad, ¿ok? Entonces, bueno, no, sabes que no, porque si no te voy a revolver. Bueno, esto sería lo de 10. A ver, vamos a ver si nos da tiempo. De una vez. Ok, vamos a ver esto de circuitos eléctricos. Un circuito en serie. Cuando los elementos están conectados en línea de modo que la corriente que pasa por uno también debe fluir por los otros, los elementos están colocados en serie. Aquí tenemos las resistencias. La resistencia total va a ser resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. Ok, entonces, ejemplo, el siguiente circuito estaría conectado en serie. Resistencia total, pues sería la suma de las resistencias. 15 más 20 más 25 serían 60 ohms. ¿Ya viste? Las resistencias se suman. Si nosotros queremos sacar las resistencias en serie, las resistencias se suman. Si queremos sacar la corriente que circula a través del circuito, tenemos que usar esta fórmula que es intensidad de la corriente, o bueno, corriente eléctrica es igual al voltaje entre la resistencia. Nuestro voltaje es de 6 volts, entonces cada punto tendría, sería 6 volts entre 15, 20 y 25. Eso me da una corriente eléctrica de 0.1 amperes. La corriente eléctrica en un circuito en serie es la misma a través de todos sus componentes. ¿Qué pasa con los circuitos en paralelo? Tú tienes uno entre la resistencia, eso sería igual a la resistencia total, entonces sería 1 entre resistencia 1, 1 entre resistencia 2, 1 entre resistencia 3. Cuando la corriente puede ramificarse en diferentes trayectorias, los elementos están colocados en paralelo. La resistencia equivalente de una combinación en paralelo es menor que la de cualquiera de sus componentes. Entonces, por ejemplo, aquí tienes, este circuito está en paralelo. Esta tienes la resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. La resistencia total sería 1 entre 32, 1 entre 8, 1 entre 16. Aquí tienen. Bueno, vamos a hacer esta operación. Vamos a hacer esto para que te quede claro.
Bien. La resistencia total es 1 entre la resistencia total, sería 1 entre la primera resistencia, que serían 32 ohms, más más 1 entre 8 ohms, más 1 entre 16 ohms. Vamos a hacer una suma de fracciones. En este caso, el factor común de estos es el 32. Entonces, serían 32 ohms. 32 entre 32, lo voy a hacer acá abajo. Ok, 32 entre 32 ohms es 1 por 1, 1. Más 32 ohms entre 8 ohms son 8 por 4, 32. 4 por 1, 4. Y 32 entre 16 es a 2. Entonces, 2 por 1, 2. Sacamos esta operación y me queda 1 y 4, 5 y 2, 7 entre 32 ohms. 1 entre la resistencia total es igual a 7 entre 32 ohms. Sacamos la regla de 3 para poder resolver esto y te queda resistencia total es igual a 1 por 32 ohms entre 7. 1 por 32, 32. 32 entre 7 son 4.57 ohms. Y tienes tu resistencia total. En el caso de los circuitos, bueno, me pide la corriente que circula a través de la resistencia. Ok, sacamos lo mismo, que sería voltaje entre la resistencia, 6 volts. Se aplican 6 volts nuevamente entre 32. En el caso de los circuitos en paralelo, el voltaje es el mismo en todos los elementos. Por lo tanto, para el cálculo de la corriente se calcula la ley de Ohm. Y son 32 ohms. La resistencia. Están tomando el primero. Las resistencias serían diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Que serían 6 volts entre 32 volts. Entre 32 ohms. Y te da 1.18 amperes. Para la potencia, tenemos esta fórmula que es intensidad de la corriente al cuadrado por la resistencia. Entonces, la potencia es igual a la intensidad por el voltaje y la potencia es igual al voltaje al cuadrado entre la resistencia. Simplemente te están dando más fórmulas. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Nelly. Nelly, ¿alguna pregunta? No me entero si está claro. ¿Segura? Sí. ¿Segura? Sí. Ok. Bueno. Es que, sí. Ajá. Intenta hacer los ejercicios y en los ejercicios te vas a dar cuenta, cuáles son los tipos de problemas que vienen. Mira, si te das cuenta, son preguntas teóricas, casi no vienen prácticas.
te está pidiendo qué es el flujo de carga eléctrica entre el tiempo, cuál es la corriente eléctrica que fluye, bueno, todo esto es teoría, circuitos paralelos cerrados. Aquí ya te está diciendo que determines la resistencia. Entonces, esto es un circuito en serie, por lo tanto, nada más es la suma de resistencias. Luego te dice un foco de 60 watts está diseñado para funcionar con una carga de 120 volts. ¿Cuál es la corriente efectiva tomada por el foco? Tendríamos que hacer 120 volts. Bueno, eso sería la intensidad. Y entonces nada más es la de voltaje. Es esta de aquí. Voltaje entre resistencia, despejando la intensidad, porque nos está dando los watts de potencia. Solo se tendría que hacer la conversión de esos watts. Si tienes alguna pregunta con esto, lo checamos. De todos modos, si quieres la siguiente clase, checamos estos ejercicios para que no haya ningún problema. ¿De acuerdo? Sí, está bien, gracias. Ok. Bueno, cuídense mucho. Eso sería todo por el día de hoy.